Jorge Sarango es un colega que tiene mucha experiencia en el manejo de la aplicación del ácido hialurónico. Bueno, como parte de su hoja de vida, el doctor Jorge Sarango es un egresado de la Universidad San Marcos, es especialista en lo que es medicina física y rehabilitación y también medicina del deporte, fundador de la Sociedad Peruana de Medicina del Deporte y presidente actual de la misma, director fundador de los Centros de Medicina del Ejercicio y Rehabilitación CENDER, miembro también de la Comisión Médica de la Conmebol desde el año 1997, es oficial de control de antidopaje tanto de la FIFA como de la Conmebol, es miembro de la Sociedad Internacional de Medicina Física y Rehabilitación, de la Asociación Interamericana para el Estudio del Dolor y también de la Federación Internacional de Medicina Deportiva. Miembro de la Sociedad de Medicina de Rehabilitación del Perú, expresidente de la Sociedad Peruana para el Estudio del Dolor, ex secretario general de la FEDELAT y secretario general del ANLAR. Bueno, tengo el gusto de presentarlo a él, ¿no? Juntamente con la doctora Astrid Bernaola, vamos a llevar a cabo el taller de viscosuplementación y deporte. Lo dejo con el doctor Sarango. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, muy amables de estar presente en este taller. ¿Me permiten pasar las diapositivas? Bueno, para hacer un poco de historia de lo que es la viscosuplementación, hace muchos años atrás, cuando yo empezaba mi trabajo con deportistas, y digo hace muchos años atrás porque son hace muchos años atrás, ya van a ver ustedes, siempre yo recuerdo mucho que cuando estábamos allá por el año 86, 87 y veíamos deportistas y veíamos el problema que ocurría en el cartílago, siempre pensábamos que en algún momento tenía que aparecer algo que nos ayude a tratar directamente el cartílago, porque todos los tratamientos que hacíamos para enfermedades articulares eran obviamente de tipo indirecto. Y entonces la viscosuplementación es algo muy antiguo, realmente hoy en día lo conocen más, pero yo empecé a poner ácido hialurónico en el año 1994. O sea que tenemos más de 30 años usando ácido hialurónico en el mundo. Hoy en día, evidentemente, hay mucha más sustento, tanto científico como en la práctica médica, de los beneficios que produce el ácido hialurónico en articulación. Y además también eso ha cambiado porque se produjo una gran revolución en los tipos de ácido hialurónico y las diferentes alternativas que tenemos hoy en día. En esa época teníamos un ácido hialurónico que se obtenía de la cresta de gallo. Era un producto americano, que era el primero que usábamos, pero teníamos un gran problema. Como era un producto que venía de una proteína extraña, una proteína aviar, había muchas reacciones sinoviales, había que ser muy cuidadoso en la selección correcta de los pacientes. Luego salieron otras presentaciones que ya tenían una ventaja, eran obtenidas por bioingeniería y que por lo tanto disminuía la posibilidad de hacer reacciones porque ya no tenían proteínas extrañas. El inconveniente que teníamos en esa época era que los ácidos hialurónicos eran de baja concentración y que por lo tanto los tratamientos incluían una serie de inyecciones que se ponían una vez a la semana. Luego, a través del tiempo han ido presentándose otras presentaciones, valga la redundancia, y que la diferencia sobre todo estriba en la concentración de ácido hialurónico por centímetro cúbico que tienen las presentaciones. Entonces, ¿en qué basábamos, en qué se basaba la utilización del ácido hialurónico? Obviamente que en eso que le decía que buscábamos que tenía que haber alguna alternativa diferente para poder
llegar a estas alternativas tenemos que conocer qué cosa es lo que vamos a tratar. Y que en este caso el objeto de nuestro interés es obviamente el cartílago. Como todos ustedes saben, el cartílago está constituido por un 80% de agua. Este es un elemento muy importante, porque el cartílago comienza a envejecer o a degenerar cuando pierde agua. Cuando se deshidrata, pierde sus capacidades para soportar presión y para soportar la fricción. Y eso comienza a generar el problema de fisuras a nivel del cartílago. Tiene una matriz de colágeno, que es de tipo 2, constituida por proteoglicanos y condrocitos. No cuenta con una vascularización adecuada o nervios. Ustedes saben que, por ejemplo, en la rodilla solamente el tercio externo, el tercio más periférico, tiene llegada de vasos sanguíneos. Los 2/3 internos del cartílago no tienen llegada de sangre, y en todo caso su alimentación, su dinámica de mantenimiento es gracias a la presencia de líquido sinovial que contiene ácido hialurónico. Su función, básicamente, de absorción y distribución de las cargas impuestas a la articulación, y tiene un gran problema, tiene una escasa capacidad de reparación por una serie de fenómenos biológicos. Los mecanismos reparadores que tenemos en otras estructuras y que llegan a través de la sangre, sobre todo las plaquetas, no llegan al interior del cartílago, no llegan al interior de la articulación no tiene vasos sanguíneos adentro, y por lo tanto esta capacidad de reparación es lenta. ¿Cómo es la estructura del cartílago? Como ven ustedes, está constituido por una hebra central, que es ácido hialurónico, y que es como una hoja de helecho, y estas ramas laterales van a alojar a otras moléculas. En este caso el más importante es la glucosamina, y a su vez a la glucosamina se adhiere otra molécula más, que es el condroitín. Y el condroitín es la molécula responsable de jalar agua hacia el cartílago. Entonces tenemos que de alguna manera mantener toda esta estructura, porque es como un árbol que tiene sus ramas y que tiene frutos, y que mientras se mantengan, entonces la vitalidad del cartílago se va a mantener. Como ven ustedes ahí, como les comentaba, pues es una hebra central, que es el ácido hialurónico, a la cual se unen una serie de moléculas, entre ellas la glucosamina y el condroitín sulfato. El condroitín sulfato es el más abundante de los glicosinoaminoglicanos, que tiene esa gran capacidad de jalar agua, y por lo tanto su permanencia en el cartílago es muy importante. Y la glucosamina, como le decía, es el elemento intermediario entre el ácido hialurónico y el condroitín para mantener esta estructura bioquímica. Entonces, el conocimiento de lo que pasaba dentro del cartílago fue lo que fue llevando a que busquemos las alternativas nuevas que hay actualmente para el tratamiento de esta patología. Todos conocemos qué cosa es la artrosis. Es un proceso de tipo degenerativo en la cual el cartílago comienza a perder sus capacidades, no solamente de soportar la fricción y las presiones, se comienzan a producir grietas. Estas grietas además van a producir una respuesta por parte del organismo, en la cual se comienza a generar y producir un crecimiento óseo, los osteofitos, y que en general van a marcar las características típicas de la artrosis, ¿no? Una disminución de los espacios articulares, crecimientos laterales de osteofitos, esclerosis subcondral, se forman quistes subcondrales como parte del sufrimiento de la parte basal del cartílago. La prevalencia de artrosis es bastante alta, sobre todo por encima de los 50, 55 años. Como ven ustedes aquí, la osteoartrosis afecta al 6% de adultos mayores de 30 años de edad. Pero ya cuando aumentamos en edad, puede subir tremendamente el porcentaje. 44, 50% de personas mayores de 80 años ya van a presentar algún tipo de proceso degenerativo. Sin embargo, hoy en día que asistimos a que la expectativa de vida ha crecido, y lo digo así porque realmente por los años que llevo trabajando, yo tengo 35 años trabajando en eso, entonces han habido muchos cambios. Desde cómo se definía los grupos etarios, ¿no? Yo me acuerdo que en esas épocas definíamos al adulto mayor como una persona de 65 años. Así que yo
estoy a punto de ser adulto mayor. Hoy en día, una persona de 65 años no es un adulto mayor, es una persona activa, es una persona que tiene una serie de alternativas de una vida activa y en buena calidad. Hoy en día el término de adulto mayor ya está por encima de los 70 años. Entonces, esto ha hecho, como siempre yo lo digo un poco en forma de broma, ¿no? Que el motor camina mejor porque hay mucho más cuidado de las enfermedades crónicas no transmisibles y que causaban mucha muerte. Sin embargo, el chasis y la carrocería tiene problemas, pues, y dentro de ellos tenemos el cartílago. Y el cartílago va a envejecer de todas maneras va a envejecer. Hay tres factores fundamentales que van a tener una gran incidencia en el envejecimiento del cartílago. El primero, obviamente, es la edad. O sea, todos por edad vamos a tener enfermedad articular degenerativa. Una cosa es que nos produzca síntomas como dolor y otra es que no las produce, porque generalmente no lo producen. El segundo factor, importantísimo también, es el genético. Genéticamente hablando, hay personas y hay grupos de familia que pueden tener los problemas de tipo degenerativo mucho antes que lo esperado. Y el tercer elemento, que es un elemento que para nosotros nos preocupaba mucho definitivamente, es la injuria. La injuria es cómo uso mi articulación en el día a día. Y ahí entonces está incluido este grupo target, que son los deportistas. Porque el deportista somete articulaciones muy importantes de carga, como es la cadera, la rodilla y el tobillo, a un intenso estrés físico y por lo tanto pueden aparecer los fenómenos degenerativos desde muy temprana edad. De hecho, en mi experiencia, yo diría que en los deportes de impacto en miembros inferiores como básquetbol, voleibol o fútbol, el término promedio en que aparezcan ya procesos degenerativos es los 35 años. Entonces, para nosotros es un gran problema y un gran reto, obviamente, porque tenemos que mantener estas articulaciones en gente relativamente joven y que es muy activa en una condición de que puedan mantener su vida activa sin que el proceso degenerativo aumente. Ese fue el gran cambio. Ese fue el gran efecto y el gran beneficio que nos dio el ácido hialurónico para cuidar las rodillas, sobre todo de las personas físicamente activas. Y más aún todavía, hoy en día, que se promueve la actividad física en la colectividad en general como un medio de mejorar la calidad de vida, indudablemente los seres humanos estamos mucho más expuestos a tener este tipo de procesos. Entonces estos factores, como digo, son muy importantes. Factores contribuyentes, los factores mecánicos, la pérdida de la fuerza muscular, obviamente asociado a la edad, relacionados con la estructura articular, el sobreuso y el traumatismo. Aquí se incluyen pues los gestos físicos, ¿no? Una persona que trabaja cargando peso, que trabaja de pie muchas horas o que realiza práctica deportiva, obviamente va a tener procesos degenerativos en algunas articulaciones específicas a más temprana edad. Los factores endógenos, alteraciones genéticas, por ejemplo, el síndrome de hiperlaxitud ligamentaria benigna, que produce mucha inestabilidad articular, va a producir desde muy temprana edad cambios articulares. El más común, obviamente, no es artrosis, sino es condromalacia, pero sin embargo, la condromalacia, si no es tratada y adecuadamente desde las fases iniciales, puede pasar progresivamente a un proceso de artrosis. Entonces la condromalacia, sobre todo en las mujeres, que es muy frecuente, la frecuencia de condromalacia entre mujeres y hombres es de 9 a 1, o sea, las chicas son una gran preocupación para nosotros, sobre todo cuando hacen práctica deportiva de piso, las corredoras, por ejemplo, porque la cantidad de consulta por condromalacia es altísima en mujeres, muy alta. Kevin, que trabaja conmigo, ¿cuántos pacientes condromalacia podemos ver por día en mujeres? 10, 12, ¿no? O sea, 10, 12 por día, todos los días. Entonces, la condromalacia también es un proceso que nos preocupa porque también es un proceso de cartílago, obviamente, más focalizado, más centralizado, pero que a la larga va a llevar también a un proceso degenerativo. Y además también nosotros conocemos de que la hiperlaxitud ligamentaria tiene y produce ciertas características mecánicas desfavorables, como la pronación del pie, que va a alterar las fuerzas biomecánicas a nivel de la rodilla y la cadera, y que son un generador de un proceso de envejecimiento mucho más precoz. Alteraciones en el desarrollo, enfermedades metabólicas, obviamente, la obesidad, también el sobrepeso. Es como son articulaciones de carga, si las vamos a someter a más carga, obviamente van a desgastarse antes, ¿no?
Y la condropenia, que como les decía, la condropenia pues es un factor asociado a la genética, familias que son longevas probablemente empiecen el proceso de condropenia mucho más tarde que aquellos que no lo son, ¿no? La incidencia de osteoartrosis por edades, vean ustedes que a partir de los 35 años en promedio ya comienza a producirse cambios degenerativos en las articulaciones, tanto en rodilla, cadera como mano. Es más o menos igual la incidencia para hombres y para mujeres, no hay una mayor diferencia. El mecanismo de lesión en el grupo que nos interesa a nosotros es el proceso de injuria que van a sufrir las articulaciones en los mecanismos biomecánicos del gesto deportivo, que nos preocupa mucho, e incluso existen ciertas afinidades de articulaciones que se van a lesionar más en un deporte que en otro. Por ejemplo, los golfistas tienen más artrosis de cadera a más temprana edad que otras actividades deportivas. De hecho, veo golfistas de 40, 42 años que ya han necesitado un reemplazo articular total por lo avanzado de la artrosis. En el caso de las rodillas, basquetbolistas, voleibolistas, los futbolistas tienen mucha lesión y ese microtrauma o macrotrauma repetitivo a lo largo de la carrera deportiva hace que hacia los 32, 35 años ya tengan serios problemas de proceso degenerativo. Y bueno, esta injuria va a producir obviamente una serie de alteraciones que son bioquímicas, indudablemente con la producción sobre todo de sustancias que son proinflamatorias, y como saben ustedes, las sustancias proinflamatorias van a producir mayor alteración y mayor degeneración a nivel del cartílago. La pérdida de cartílago también está relacionada a la pérdida de ácido hialurónico. Está demostrado que uno de los problemas que existen en los procesos degenerativos o inflamatorios articulares es que la calidad y la cantidad del ácido hialurónico disminuye. Y como ya les había comentado, el cartílago en sus 2/3 internos no tiene vascularización, por lo tanto el único alimento, la única fuente de los recursos para mantener la sobrevida es el líquido sinovial. Y el líquido sinovial comienza a tener una alteración en la calidad y en la cantidad de ácido hialurónico. Entonces, por eso se constituye, desde el punto de vista bioquímico, en uno de los principales factores etiopatogénicos para el inicio del proceso degenerativo. Las alteraciones biomecánicas ya les había comentado, ¿no? Lo que les decía, ¿no? La longitud y la concentración de ácido hialurónico está disminuida, eso está demostrado. Aquí un recuento más o menos de cómo es la osteopatogénesis. Primero el cartílago normal, que es sometido a factores de injuria mecánica, que produce un desbalance entre la síntesis y la degradación de la matriz de cartílago. Esto comienza a producir edema, microfracturas en el cartílago, muerte de células productoras de la matriz. Los condrocitos van muriendo por este fenómeno y se producen laceraciones en el cartílago con la formación de nuevo hueso osteocondral, ya saben, los osteofitos, se producen los quistes subcondrales, dolor, disminución del uso en el uso de la articulación, atrofia de los músculos circundantes y reducción de la estabilidad articular, traumatismo y mala alineación posterior. Eso es más o menos el derrotero que sigue el proceso de desgaste en la articulación. ¿Cuáles entonces serían los objetivos ideales en el tratamiento de la artrosis? Obviamente aliviar los síntomas, claro, dolor, rigidez, inestabilidad, pero como le decía, como hoy en día sabemos lo que va a pasar con la articulación, entonces somos muy cuidadosos, sobre todo con este grupo target de gente que realiza práctica física, en donde ya nos preocupan los primeros síntomas de enfermedad articular degenerativa. Yo le diría que anecdóticamente, yo aprendí a hacer inyecciones de ácido hialurónico en Brasil. En esa época yo trabajaba como médico de la selección de voleibol y tenía la facilidad y la oportunidad de viajar mucho fuera. Y un amigo mío en Brasil me dice un día, oye, ¿por qué no comienzas a usar ácido hialurónico? ¿Qué cosa es eso? Bueno, me cuenta lo que es. Y la gente, algunos pacientes comenzaban a viajar de Perú a Brasil para que les inyecten ácido hialurónico. Y en esa época yo trabajaba en Marina, en el Hospital Naval, y me acuerdo mucho que llega un almirante con un problema de dolor, que le hacían terapia, dolor en rodillas, no mejoraba, ¿sabes que los puesto a jugar su tenis, todo? Entonces le digo, bueno, almirante, lo que pasa es que usted tiene 2 meses de terapia, pero no tiene ninguna protección articular, yo creo que sería recomendable que le ponga esto. Y Marina tenía un convenio con la Marina de Guerra Americana, me mandaron al país, me acuerdo mucho las 3 primeras ampollas de Simbis, que era un producto que se usaba en esa época, que tenía una gran desventaja, que
que era producido como parte de la cresta de gallo. Entonces, era un producto que nos producía mucha preocupación porque producía reacciones sinoviales. Y entonces lo inyecté y regresó a las canchas, ¿no? Entonces todos sus amigos, los otros almirantes, dijeron, oye, pero ya no caminabas hace 2 meses y ahora estás corriendo más que nosotros. Y le contó, y obviamente pues en esas instituciones la cosa se maneja así, pues todos los almirantes mandan, pues. Y hicieron un gran pedido, me acuerdo mucho, comenzaron a mandar cajas de 50 ampollas del producto para que le inyecte a todos los almirantes. Y todos comenzaron a jugar nuevamente. Entonces esa fue una cuestión un poco de suerte para mí, obviamente, tener esa facilidad de conseguir el producto cuando acá en el Perú todavía no había. Pero aquí viene este comentario, que nuevamente comenzaron a jugar, o sea, el almirante comenzó a jugar nuevamente, sus amigos se maravillaron, pero si tú no podías caminar. Y esa es justamente la idea. La idea es que si ya tenemos un paciente con un proceso degenerativo que comienza a producir ciertas limitaciones, obviamente nuestro principal objetivo tiene que ser la prevención. Ese es uno de los elementos más importantes del ácido hialurónico, que detiene o enlentece el proceso degenerativo, permitiendo que la persona mantenga una vida activa. Antes de eso, ¿qué hacíamos? Mira, ya mala suerte, pues, ¿no? Déjate jugar ajedrez, haz cualquier cosa, natación, lo que quieras, pero ya no debes seguir jugando porque el proceso va a aumentar. Así que, si bien es cierto, hay que tratar, obviamente, de evitar a estos niveles, porque aquí estamos hablando ya de una artrosis significativa, con proceso sinovial, sinovitis, etcétera, etcétera, que produce todos estos síntomas. Entonces, lo ideal, obviamente, es evitar la progresión de la enfermedad. Ese es nuestro objetivo principal hoy en día. Y aquí un recuento de cuáles son todas las causas de dolor de osteoartritis de rodilla, ¿no? El cartílago que se degenera, la membrana sinovial que se torna hiperreactiva y que puede producir sinovitis, el hueso subcondral que sí tiene inervación y que va a producir, el aumento de presión va a producir dolor. Hay muchas veces que aquellos que vemos pacientes con estudio de resonancia van a ver la cantidad de edema que se produce en el hueso por el impacto que hay entre hueso y hueso sin la protección del cartílago. Y obviamente eso va a producir mucho dolor. Los osteofitos marginales, ¿no? Hay lesiones ligamentarias y meniscales, muchas veces los meniscos los vamos a encontrar en un franco proceso degenerativo, porque obviamente la articulación es una unidad, no envejece solo el cartílago. Todas las estructuras internas van a seguir ese proceso de envejecimiento. La cápsula también que se distiende y que también tiene receptores sensitivos. Por lo tanto, hoy en día nuestro objetivo principal es esto, ¿no? Sobre todo hoy en día que tenemos deportistas de altísima calidad y de altísimo costo, obviamente. Entonces, nuestra preocupación es cuidarles las articulaciones. Entonces, el nuevo enfoque que incluye fármacos para prevenir, retrasar, estabilizar e incluso revertir y reparar las lesiones del cartílago, se ha centrado justamente en este grupo que son deportistas de élite, en donde el entrenamiento intensivo y el estrés físico producen injuria del cartílago a edades relativamente tempranas. Y aquí también hacer un comentario, ¿no? De que hay un concepto muy equivocado, porque ustedes saben que hoy en día tenemos mucho problema para que las aseguradoras paguen los tratamientos con ácido hialurónico. Y lamentablemente el concepto que las aseguradoras proponen, ¿no? o exponen como una justificación para no pagar, es que ellas no pagan prevención, lo cual es una tontería. Ellas dicen que pagan enfermedad. Y entonces ponen criterios, por ejemplo, que son de locos. Vamos a pagar la viscosuplementación cuando la persona que tiene artrosis sea sometido a un proceso de terapia de 4 semanas y tome un antiinflamatorio durante 4 semanas y no surte efecto. Claro, no surte efecto, además de eso termina con gastritis, con un problema renal, etcétera, etcétera. Entonces, no es un criterio clínico eso no es un criterio médico. Ni siquiera el hecho de que muchas veces exigen que exista una resonancia magnética para poder justificar el uso de ácido hialurónico. Porque ¿cuál es la forma básica y correcta de hacer el diagnóstico de artrosis? Es clínica y radiológica. Es bien simple y bien barata. Y ellos más bien encarecen el proceso justamente con miras de bloquearlo.
Entonces, las justificaciones que ponen las aseguradoras o las condiciones que ponen para aceptar el uso de ácido hialurónico en un paciente no son correctas. Esas no son justificaciones médicas, son justificaciones económicas, financieras, de negocio para ellos. Pero en realidad, el momento ideal para inyectar una articulación con ácido hialurónico es cuando está en una artrosis de segundo grado. Es el momento ideal. Es cuando los efectos y los resultados van a ser mucho más duraderos y van a ser mucho más beneficiosos. Ojo, que además de eso, nosotros como médicos de rehabilitación, que conocemos de la biomecánica que lleva a la génesis de una lesión, tenemos otras alternativas adicionales en las que puede usar, por ejemplo, un reumatólogo que inyecta ácido hialurónico o un traumatólogo que inyecta ácido hialurónico, pero que no se ocupa del resto de los elementos biomecánicos que nosotros sí sabemos manejar. El ejercicio terapéutico, que lo sabemos indicar de acuerdo a la biomecánica articular, en donde no solamente nos preocupa la rodilla, nos preocupa también la dinámica de la marcha, la forma de la pisada, cómo está la cadera, el sobrepeso, actividades físicas adicionales y conexas para mejorar la biomecánica y el fluido de líquido sinovial en la articulación. Entonces, definitivamente nosotros como especialidad tenemos muchísimas más ventajas. Un día había un traumatólogo de la competencia que hizo el comentario que decía, ¿qué hace Jorge Sarango inyectando rodillas? Y él también inyecta ácido hialurónico. Yo dije, bueno, ¿y qué hace un cirujano de rodilla inyectando ácido hialurónico? Yo inyecto porque esos son mis recursos. El cirujano, su recurso, ¿cuál es? El quirúrgico. Pero ¿cuál es el tema acá? Que ellos pretenden manejar el problema solamente con una alternativa terapéutica, el ácido hialurónico. Y eso no es suficiente. Y esa es la gran ventaja que tenemos nosotros, porque conocemos mucho más de todo ello. Bueno, aquí un recuento de cuáles son las nuevas terapias en osteoartrosis, de tratamiento farmacológico, modificadores de síntomas, modificadores lentos de los síntomas. Esto también es muy importante porque muchas veces se discute si sirve o no sirve el uso de estos suplementos. Sin embargo, si revisan las guías de tratamiento de la artrosis del Colegio Americano de Reumatología, van a ver que están incluidos estos elementos farmacológicos dentro de las alternativas de tratamiento terapéutico. Y al otro lado tenemos los modificadores de enfermedad, dentro de los cuales se incluye el ácido hialurónico. Así que estas son nuestras nuevas armas para nosotros. Para mí, yo actualmente utilizo esta presentación de este laboratorio, el OptiVisin, me parece que es una presentación de ácido hialurónico de excelente calidad. Y también, como le decía, como tenemos otros elementos que nos ayudan, como la glucosamina, siempre tratamos de combinar con otros recursos y suplementos. Bien, entonces, en esta primera plática, la idea era que conozcamos, ¿no?, qué cosa es lo que vamos a tratar, por qué usamos ácido hialurónico, por qué usamos estos elementos, para qué sirven. Ojo que no he entrado en el análisis de los efectos del ácido hialurónico y cómo el ácido hialurónico produce todas estas ventajas, ¿no? Porque no solamente hay que verlo como un elemento que produce un beneficio físico, ¿no? El beneficio físico de ser un gel de alta densidad, que produce una lubricación articular y que puede producir un soporte para que la presión a nivel del cartílago disminuya. Es muy importante que se ha demostrado una infinidad de efectos bioquímicos del ácido hialurónico sobre la membrana sinovial. Y eso es muy importante porque cuando inyectamos ácido hialurónico y se estudia a posteriori, se ha demostrado que las moléculas como tal no permanecen más allá de 3 meses. Sin embargo, los efectos efecto benéfico, ¿no? Si es una artrosis de segundo grado, puede ser 18 meses, 24 meses, 2 años. ¿Por qué? Porque el efecto químico del ácido hialurónico sobre la membrana sinovial hace que la membrana sinovial comience a producir un líquido sinovial de buena calidad. Porque quien produce el ácido hialurónico y toda esta mezcla de líquidos sinoviales es la membrana sinovial. Entonces, ¿en qué se basa la duración del efecto? Es en el efecto químico. Así que hay que tener una idea mucho más amplia todavía de lo que es el ácido hialurónico. No pensar que solamente es un lubricante articular, como muchas veces lo denominan. Es un elemento que tiene efecto incluso sobre los receptores nociceptivos, disminuyendo la producción de sustancia P, disminuye
toda la cascada de la inflamación, las interleuquinas, etcétera, etcétera, por lo tanto disminuye el proceso de inflamación que va a generar un daño a nivel de los condrocitos. Entonces, los efectos van más allá del mero efecto físico y por lo tanto en ello se basa el tiempo de duración del efecto benéfico sobre la articulación. Bien, entonces en esta primera parte, como le digo, la idea era eso, o sea, conocer qué es lo que pasa con el elemento de nuestro interés. Jorge, creo que ahora sigue una inyección, ¿o todavía no? ¿Qué tocaba? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? Ustedes de repente también tienen sus experiencias utilizando ácido hialurónico. Antes, como le decía, había un problema. Después de este producto que mencioné, salió otro producto japonés que era muy bueno realmente, pero que tenía ácido hialurónico 20 miligramos por centímetro cúbico y había que poner una ampolla por semana, 5 ampollas. Y evidentemente, claro, tenían buen efecto, pero también al paciente no le gustaba mucho la idea. Ahí también hay que tener mucho cuidado y ahora cuando hagamos la práctica, que hay que tener una serie de tips para no producir dolor. Porque cuando veo a un paciente que ya ha tenido algún tratamiento y le digo, mira, hay que inyectarte ácido hialurónico, se ponen pálidos, vomitan de miedo y todo. Dice, doctor, la última vez me pusieron y me hicieron doler que usted no se imagina. El doctor me estaba poniendo la inyección, me dolía muchísimo, yo gritaba y me sacó la ampolla y me dejó la mitad afuera porque dijo que ya no me cabía más líquido en la articulación. Eso es mentira. En la articulación cuando tienen una sinovitis con derrame con hidroartrosis, 150 centímetros cúbicos podemos sacar, 3 centímetros cúbicos y que no le entre, le estaban poniendo fuera de la articulación. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que saber inyectar, hay que saber mucho de anatomía. Eso también es un elemento muy importante. Hoy en día las cosas han cambiado, obviamente. O sea, yo tengo 2 hijos que son médicos y son bien tecnológicos, ¿no? No, yo inyecto con ecografía, papá. Nosotros no teníamos ecografía, esa era la verdad, no teníamos ecografía. Hace 30 años que inyecto, no había ecografía musculoesquelética. Hacíamos las inyecciones por guía anatómica. Obviamente que la rodilla es una articulación muy fácil de inyectar, muy fácil de inyectar, no hay que tenerle miedo, pero hay que conocer ciertos trucos, ciertas condiciones de variabilidad de la anatomía, hay que tener muy en cuenta las vías de ingreso a la articulación, la condición del paciente, un paciente con mucho panículo adiposo, pero no es una articulación difícil de inyectar. La cadera también es una articulación que se beneficia mucho con la inyección de ácido hialurónico. Y como le digo, yo he inyectado muchísimos años sin guía ecográfica porque no había ecografía musculoesquelética. Hasta que comenzamos a usar el ecógrafo, yo particularmente solamente uso guía ecográfica para la cadera. Hombro, tobillo, rodilla, por anatomía todo va bien, no hay ningún problema, pero como le digo, los muchachos son tecnológicos, ellos quieren su ecógrafo. Entonces, bueno, está bien, si tienen acceso a un ecógrafo, háganlo. Acá estamos viendo, por ejemplo, esta es una máquina muy grande, nosotros usamos una máquina, es un ecógrafo pequeño, muy práctico, pero es muy importante, de todas maneras, a pesar de la ecografía, el conocimiento correcto de la anatomía, saber por dónde están ingresando, tener muy en cuenta cuáles son los reparos anatómicos. Cuando comenzamos a inyectar cadera con guía ecográfica, yo le marcaba los hitos, como lo voy a hacer ahora cuando inyectemos a la paciente, al ecografista, y yo le ponía el punto y le decía, aquí voy a inyectar. Y simplemente lo que hacía era, sí, tiene razón, ese es el punto exacto. Porque así nos acostumbramos, así aprendimos nosotros. Entonces, hoy en día, obviamente, hay más facilidades. El que puede y tiene la facilidad de utilizar estos elementos, úselos, pero hay articulaciones que son de muy fácil acceso, ¿no? Ahora les voy a enseñar. Por ejemplo, la rodilla es de muy fácil acceso. El tobillo, fácil acceso. El hombro, fácil acceso. Otro elemento importante también que les voy a enseñar ahora cuando hagamos la práctica es que hay ciertas vías que no tienen casi receptores sensitivos. Si ustedes conocen esas vías, el paciente a veces ni se da cuenta que hemos terminado de hacer el procedimiento. Nosotros inyectamos bastante, ¿no? Kevin, te das cuenta, los pacientes ni se quejan, o sea, preguntan que ya terminó, doctor. O sea, si uno conoce bien la ruta, no tiene que producirle dolor al paciente. Tengan muy
mucho cuidado en eso porque hay que darle confort al paciente. Yo uso algunas otras cosas, por ejemplo, ponerle un poco de hielo. Le pongo hielo a las mujeres para engreírlas, pero cuando inyecto a los hombres, de frente, ¿no? Porque realmente si uno hace bien la técnica, no duele. Si hace bien la técnica, no duele. Bueno, entonces, creo que toca hacer ya con la señora Erika, ¿no? La dos rodillas. Ya, ok. La señora Erika es una paciente que tiene 63 años, tiene gonartrosis bilateral, ya la hemos examinado. Hay una diferencia entre una rodilla y la otra, ¿no? La rodilla derecha tiene artrosis de cuarto grado, con 3 cirugías, o sea, le han hecho artroscopías, les hacen shavers articulares, sí, con la cabeza para allá. Y la rodilla izquierda tiene artrosis de segundo o tercer grado, por los que bolistas, pues. Ahí está. Eso se llama injuria, pues. Entonces, lo que yo no había examinado todavía es la rodilla derecha. No sé si tú, Jorge, la examina si quieres. Ya, es una rodilla bastante de gran volumen, en este caso. Tiene, si yo la presiono, la patela está móvil, pero tiene bastante grado de fricción. Hasta ahí es. No impresiona que hubiese síntomas uno al témpano. Contrae tu muslo, contrae la pierna. ¿Dolor? No, ¿no? Signo de Clark negativo, pero si hay grado de fricción. Vamos a flexionar tu rodilla. Vamos a hablar. ¿Dolor? ¿Hay dolor? Solo flexiona hasta 90 grados. La extensión sí es completa. Sí, ¿no? ¿Qué Sí. rodilla le duele más, por ejemplo? A derecha, ¿no? La derecha. ¿Qué más tienes? Dolor. ¿Dolor también acá? Así es. ¿Dolor en la zona medial? Ligamento colateral medial. También. Hacia la zona de pata de ganso también. Y poco dolor, ¿no? A nivel del ligamento colateral lateral. A este nivel, también la zona de la banda iliotibial. Iniciación en el tubérculo de Jardín. Si yo presiono en esta zona, ¿hay dolor? También a nivel del tenor rotuliano. ¿No? En la foja, así es. Tiene bastante tejido adiposo, un poquito difícil de determinar si es que hay líquido, pero ahora con la parte torácica lo vamos a ver en este caso. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, la señora Erika tiene, como le decía, artrosis bastante avanzada, ¿no? Desde el punto de vista de indicaciones, ustedes saben que una artrosis de cuarto grado, la indicación es un reemplazo articular total. Pero hay que tener en consideración que hay pacientes que, por algún motivo, no pueden acceder a una prótesis. Puede ser por una condición clínica que hace imposible hacer una cirugía, puede ser cuestiones económicas, la decisión del paciente de no querer operarse, etcétera, etcétera. Entonces, aquí viene algo que es producto de la práctica. Tradicionalmente, siempre se recomendaba que cuando inyectemos ácido hialurónico, hay ciertas condiciones sine qua non para que el proceso sea bueno. El primero era no inyectar una articulación con sinovitis. Una articulación con sinovitis. Yo recuerdo mucho que cuando había una articulación con sinovitis y usábamos el ácido hialurónico que venía de la cresta de gallo, podían haber reacciones inflamatorias. Hoy en día son menos con los productos que tenemos actualmente. Sin embargo, desde hace muchos años atrás, todos los que hacíamos discosuplementación en el mundo y nos encontrábamos y conversábamos, veíamos que a veces había la necesidad de usar pequeñas dosis de corticoides. Así que ahí vienen dos alternativas. Una es, si
tienen un paciente con una rodilla con una sinovitis evidente, con hidroartrosis evidente, con una rodilla que muestra signos claros inflamatorios, la recomendación es primero hacer una artrocentesis, inyectar corticoide, enfriar la articulación y entre 7 días después hacer la inyección de ácido hialurónico. Sin embargo, en la práctica también nos hemos encontrado de que existe la posibilidad de que se puede utilizar en la misma inyección, en el mismo procedimiento, una cantidad de corticoide con ácido hialurónico. Entonces siempre existía esa controversia, ¿no? Usarlo mezclado o no mezclado, porque obviamente los estudios han hecho, por ejemplo, tratamiento de osteoartrosis de rodilla con corticoide versus el tratamiento de rodilla con ácido hialurónico, comparativamente a ver cuál iba mejor. Y siempre de todas maneras los resultados se dan a favor del ácido hialurónico por varias razones. Primero que se ha demostrado que el uso de corticoides, sobre todo en cantidades muy elevadas, puede producir también un efecto deleterio sobre los condrocitos que todavía están buenos, porque no todo está perdido en la articulación, hay condrocitos que todavía están funcionando. Y se ha visto que el corticoide, sobre todo cuando se usa en una dosis inadecuada o con mucha frecuencia, mata condrocitos. Entonces a la larga estamos hipotecando el futuro de la articulación por un beneficio rápido e inmediato con el corticoide. Y el otro gran problema, pues obviamente era algunos de los efectos secundarios del corticoide en pacientes con problemas metabólicos como diabetes o pacientes hipertensos muy lábiles a los antiinflamatorios. Hoy en día, para mí, en mi práctica personal, yo considero de que sí se puede hacer en algunos pacientes, evaluándolos con mucho cuidado, una mezcla de una pequeña cantidad de corticoide con ácido hialurónico. Por ejemplo, el caso de la señora Erika es un caso que yo diría que sí amerita hacer eso. Tiene una artrosis de 4º grado. Acá es una artrosis de 3er grado. En ambos casos tiene cierto grado de sinovitis. Ya estábamos viendo ahora el examen clínico. El doctor Jorge decía que sentía que había un poquito de signo del témpano. En la rodilla izquierda que lo hemos examinado antes, hay un poquito de signo de témpano. O sea, sí hay algo de sinovitis. Y luego también hemos hecho el doctor Jorge hizo una exploración ecográfica y demostró que sí había un poquito de incremento de líquido sinovial. Entonces, hoy en día incluso ya salió una presentación de ácido hialurónico que ya viene mezclado con corticoides. O sea que la práctica es así. En este tipo de enfermedades hemos ido buscando nuevas alternativas. Y vamos a conversar después, les voy a conversar después de hombro, por ejemplo, o cadera, que fueron eso, ¿no? La búsqueda de nuevas alternativas. Cuando solamente la indicación era rodilla, comenzamos a inyectar también cadera. Y decíamos, ¿y por qué no? Si ayuda a la cadera, ¿por qué no ayudar, perdón, a la rodilla, ¿por qué no ayudar a la cadera? El tema era saber entrar a la cadera. Esa era la única diferencia, porque como digo, no había ecografía. Pero aquel que sabía y se había entrenado en inyectar cadera, pues comenzamos a inyectar cadera y veíamos los efectos benéficos. ¿Y por qué no ponerlo en una artrosis glenohumeral? Porque así surgió eso. Incluso si ustedes revisan dentro de las indicaciones, son indicaciones últimas, de los últimos años, usarlo en cadera, en artrosis de glenohumeral o en artrosis de tobillo. Pero esto lo venimos inyectando hace muchos años atrás, porque buscábamos alternativas para el paciente. Esta también es una alternativa que la hemos ido buscando, y por ahí, como le digo, nos encontramos. Si tú usas corticoide, sí, mira, no está indicado, no lo dice nadie, pero el beneficio clínico es evidente en el paciente, así que en este caso vamos a hacer esa mezcla. Vamos a poner un poquito de corticoide con el ácido hialurónico. Entonces procedemos. Por la ventana meniscal externa. Paciente sentado con la rodilla en 90 grados. Yo me acuerdo mucho que el médico que me enseñó lo ponía los pacientes así en fila. Era pin, inyectar, pasar otro, inyectar, le duela, no le duela. Pero ¿qué es lo que pasa? Anatómicamente ustedes saben que en esta zona de la ventana meniscal externa está el cuerno anterior del menisco. Entonces tienen que tener, ahí sí hay que tener una clara evidencia de que no estamos entrando en la zona del menisco y lesionándolo. Obviamente con la guía ecográfica hoy día es mucho más fácil. Sin embargo, la otra vía, para mí
patelar externa superior. Es ubicar la patela, ubicamos la la pared posterior de la patela y más o menos a unos 10 milímetros por debajo vamos a encontrar la zona de acceso. Es una zona donde no hay nada, solamente está la cápsula articular. Por lo tanto, no corremos el riesgo de lesionar ninguna estructura. Por eso es más fácil. Ahora, tenemos cosas y cosas. Doña Erika tiene una rodilla que es un poco problemática, ¿no? Hay que tener experiencia en entrar en una rodilla así por el panículo adiposo que tiene. El otro elemento también, y le digo cómo era en esos inicios, era todo un protocolo poner una inyección. Primero teníamos que poner anestesia local. Uy, no traje el especial, ¿no? Poníamos anestesia local primero. Y después de la anestesia local ingresábamos con una aguja 20 hasta la articulación y teníamos que demostrar que estábamos en la articulación aspirando líquido. Una vez que hacíamos eso, cambiábamos aguja, cambiábamos la jeringa e inyectábamos el ácido hialurónico. Sin embargo, con el tiempo y con la experiencia, yo he encontrado que casi el 30-40% de estas inyecciones en una rodilla que no tiene sinovitis son secas. No podemos obtener líquido sinovial. O sea, el tema de que había que hacer ese procedimiento para estar seguros que estábamos en la articulación, ya pasa a un segundo plano. Sin embargo, si ustedes comienzan a inyectar, se van a acostumbrar a sentir tejido. Ustedes van a sentir cómo van entrando por el músculo y de repente tocan la cápsula articular y en una maniobra rápida la atraviesan para que no le duela al paciente. Y van a aprender a sentir eso. ¿Qué otra cosa tienen que sentir? Primero que obviamente el líquido entra fácilmente. Eso que le decía, ¿no? Que el paciente gritaba y que el médico le dijo, no, ya no te cabe más, 23 centímetros, le puso 1,5 centímetros fuera de la articulación, por eso que le dolió y le hizo botar 1,5 centímetros más de lo que cuesta este producto. Entonces no es que no cabía, lo que pasa es que no estaba en la vía adecuada. ¿Qué otra recomendación? Bueno, el conocimiento anatómico también es muy importante porque hay rodillas en las cuales ustedes van a encontrarse con que las rótulas tienen un cierto giro y que no va a ser tan fácil en esta posición encontrar este espacio de ingreso a la articulación. Aquí, por ejemplo, en el caso de la señora Erika, sí, yo lo estoy sintiendo, sé que puedo entrar por aquí, no hay ningún problema. Pero hay otras rodillas en las cuales la rótula tiene una cierta rotación externa y que si ustedes no hacen maniobras como por ejemplo hacer la rotación interna del miembro inferior para poder poner la rótula separada del cóndilo femoral y que tengan esta sensación, es como poner un tambor, es como la superficie de un tambor, algo tenso ahí, la cápsula articular para poder atravesarla. Entonces, esas son ya particularidades que ustedes tienen que ir conociendo poco a poco conforme vayan inyectando a sus pacientes. Entonces, acá voy a preparar ahora el corticoide, porque vamos a ponerle con un poquito de corticoide. Este creo que aquí podemos ponerle una acá, controlada. Vamos a usar una cantidad muy baja. La otra cosa, ya por favor. Esto tiene después en la siguiente charla, sobre todo lo que tiene que ser la ajuste de una inyección es muy importante. No olviden que entrar a una articulación sin los cuidados respectivos siempre es un riesgo, porque se puede infectar. Entonces, la asepsia y la limpieza de la articulación e inyectar es muy importante. Yo particularmente, como le digo, lo hago con yodo, con gel iodado. ¿Dónde está mi guante? Acá vamos a usar estos productos que son del laboratorio que nos auspicia. ¿Dónde está Kevin? Bueno, Kevin trabaja conmigo, entonces Kevin sabe cómo hacemos todo el procedimiento. Ahora voy a usar Triam sin valor, pero tiene hidratación. A ver, Kevin, espérame acá está acá hay guante.
esta imagen anecogénica un poco más oscura es la zona articular, ¿no? La zona del receso suprarrotuliano. Corte longitudinal, vamos a hacer un corte transversal, porque la vía de abordaje para lo que es vía ecográfica es en vía transversal. En esta zona de la rodilla
acá hay una particularidad. Aquí yo tengo que ingresar mucho para poder encontrar el espacio, porque es una rodilla, pero se dan cuenta cómo el líquido entra con facilidad. Cuando vayan a salir, presionan la piel para que jalen